Amén. Y continuamos hoy día miércoles con este tema del gigante moderno, ¿no? El gigante de nuestra época, que es la ansiedad, el afán, la preocupación. Y la Biblia nos dice que por nada debemos de estar preocupados, por nada debemos de estar afanosos. Así que realmente es un gigante. Hemos estado viendo todas estas semanas, ¿no? La cantidad de millones que se mueven, billones de dólares en medicación, en medicamentos para que la gente pueda de alguna forma calmar este gigante, que la gente de alguna forma pueda sentirse mejor ante la ansiedad, ante la preocupación. Y sabemos, ¿no?, que aunque esto puede hacer sentir mejor a las personas, no necesariamente resuelve la raíz del problema. Y lo he dicho por si acaso, ¿no?, que hay casos que seguramente requieren una atención especializada, hay casos extremos que requieren una atención especializada o el cuerpo quizás no segregue alguna sustancia, pero yo creo que esa es la excepción a la regla. Y la mayoría del resto de los demás, lo que pasa es que no hay un desconocimiento de la palabra de Dios o de las cosas que Dios quiere que nosotros podamos conocer, podamos saber y obedecer en nuestra voluntad a lo que su palabra dice. Así que seguimos en esta lucha, comparándonos, ¿no?, con David y el gigante. Seguimos en esta lucha de poder derrotar a este gigante, a este Goliat moderno que se llama ansiedad y preocupación. Y hoy día vamos a ver una actitud, un arma que Dios nos da para poder tirar abajo a este gigante que nos ataca, para no poder estar dominados ni derrotados por él. Y para esto, ojalá que tengan ahí sus Biblias. Le pido por favor que me acompañen a Hechos 16. Hechos 16, donde vamos a ver cómo Pablo y Silas, estos siervos de Dios, habían salido de viaje misionero y estaban predicando por muchos lugares hasta que llegaron a Filipos, donde expulsaron un demonio de adivinación de una niña. Esta niña daba mucha ganancia a sus amos, si podemos decirlo así, y cuando pues el demonio fue expulsado, se armó un gran alboroto. Ahora, si te das cuenta, ellos estaban haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer a nosotros, ¿verdad? Si conoces los evangelios, Él dijo: no vayan, prediquen el evangelio, echen fuera demonios, fue uno de sus mandatos. Así que Pablo y Silas era lo único que estaban haciendo, echando fuera haciendo aquello que Jesús les había mandado a hacer. Y en Hechos 16, 22 ocurre algo, acontece algo. Hechos 16, 22, una vez que ellos habían echado fuera este demonio de esta niña, dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad. Fíjense lo que pasó para que puedas ver lo que les aconteció a ellos. Dice que los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Versículo 23 dice: los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Esa es la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Fíjense, hermanos, esto es lo que vemos muchas veces en los noticieros, sobre todo acá en Perú, ¿no? Que hacen las rondas o qué hace la gente con los criminales cuando los encuentran cometiendo un crimen.
y la gente toma justicia en sus manos. Los desnudaron, les quitaron la ropa, todo es una vergüenza pública. No solamente esto, sino dice que agarraron varas, palos, y los castigaron severamente. Así que aquí están estos hijos de Dios, aquí están estos siervos de Dios, que por haber hecho algo bueno, ¿no? Por haber hecho un bien, se arma una turba. Y ustedes saben que cuando se arma una turba, a veces se castiga hasta gente inocente. Él fue el ladrón. Muchas veces sí ha sido, pero hay veces donde no ha sido y la gente ya no pregunta, no va a hacer una investigación, sino dice si lo agarran de los pelos, lo agarran, lo atan. Y una de las cosas que hacen para avergonzarlos es desnudarlos, quitarles la ropa. Y aquí están estos varones de Dios, siervos de Dios, Pablo y Silas, que los han desnudado, los han avergonzado públicamente, han agarrado varas, les han dado de varazos, les han pegado, y no solamente eso, sino que después se los llevan a la cárcel. Y para asegurarse de que no escapen, le mandan al carcelero mandarlo a la celda del fondo, la más oscura, la más sucia, la peor. Y no solamente eso, sino que los meten a la celda y dice que aseguran sus pies en el cepo. Yo no sé si ustedes han ido quizás al Museo de la Inquisición o saben qué es el cepo. Usualmente era esta madera con unos pequeños hoyos para que pongan sus pies y metan sus pies y los aseguran ahí, y ellos no pueden sacarlos. Así que no puedes sentarte como quieres, estás paralizado, estás incómodo, no puedes caminar, y ahí están ellos. Nada de derechos humanos, nada de que, pero yo tengo derecho a la defensa. Porque ¿cuál era el crimen que había cometido? Porque no me digan que en esa época había una ley que prohibía echar fuera demonios. Una ley contra echar fuera demonios. Así que creo que tú y yo podemos ver que se cometió una gran injusticia con estos hombres. Como muchas veces vemos, ¿no?, cómo se cometen injusticias. Pero ahora yo quiero que tú y yo nos pongamos en las sandalias, no los zapatos, sino en las sandalias de Pablo y de Silas. ¿Cómo tú y yo hubiéramos reaccionado ante esta circunstancia? Creo que nuestra primera reacción hubiera sido de que para esto estoy siguiendo al Señor, a esto es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, a una vida donde puede ser que en cualquier momento me pasen cosas malas, en cualquier momento me maten. ¿Vale la pena el sacrificio? Otros nos preguntamos ¿por qué Dios permite que me pase esto? ¿Y por qué yo sé que quizás pensaríamos así? Porque así es como pensamos cuando nos ocurren cosas malas, si somos sinceros. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la bendición de Dios? Así que si esas son nuestras respuestas comunes cuando nos suceden cosas malas muy pequeñas o cosas malas que tienen que ver con nosotros, me imagino que esos mismos pensamientos los dejaríamos entrar si nos hubiera sucedido algo como lo que le sucedió a Pablo. Así que tú puedes ser sincero contigo mismo, examinar cómo usualmente reaccionamos cuando nos suceden cosas malas y darnos cuenta que así es como hubiéramos reaccionado en lugar de Pablo y Silas. Así que quizás más preguntas hubiéramos tenido que respuestas. Pero ellos decidieron tomar una actitud ante este problema, ante esta situación. Y dice el versículo 25, ya sabemos, ¿no? Te han desnudado en público, te han avergonzado, no te han dado oportunidad de hablar, no te han dado oportunidad de defenderte, no te han dado oportunidad de justicia.
te han metido al calabozo de más al fondo, estás con los pies en el cepo, ya estamos ahí en esa circunstancia, en esa situación. Versículo 25 dice, pero alrededor de la medianoche, ¿no? En la oscuridad, y allá no había luz, no había cable, alrededor de medianoche, dice, se empezó a escuchar algo que despertó a los demás presos. Se empezó a escuchar unas voces que hablaban, se empezó a escuchar a alguien diciendo algo y los presos se preguntaban, ¿qué pasa? ¿Quién está hablando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y dice que a medianoche Pablo y Silas, que habían sufrido toda esta injusticia, empezaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los demás presos, como decía, empezaron ¿a qué? A escucharlos. A medianoche empezaron a orar, a orar. ¿Por qué? Porque la oración es un arma poderosa en medio de la preocupación, en medio de las circunstancias. Y con razón Pablo después escribió, ¿no? a Filipos, a los filipenses, justamente en el lugar donde estaba, él les escribe y les dice que se regocijen en el Señor, que se regocijen en el Señor. Y bueno, esto es lo que sucedió, ¿no? Esto es lo que sucedió, que fue que ellos empezaron, dice, a orar y a clamar. Y le pedimos a los hermanos de Facebook, ahí se acaba de cortar la transmisión en Facebook, así que vamos a seguir solo acá por Instagram, un problema de la cámara, no hay problema. Dios sabía que esto iba a suceder. Así que empiezan, dice, a orar y a cantar. Y a cantar. Y tú decías, ¿con qué ganas? ¿No? Ok, dice que se está escuchando en Facebook por lo menos, pero no se está viendo la cámara. ¿Con qué ganas? ¿No? Uno más bien lo que practica es la queja, lo que practica es sentirse mal uno mismo. Pero dice acá que ellos estaban orando y cantando. Y para que la alabanza, estamos hablando de la alabanza, sea una medicina contra la preocupación y la ansiedad, hay que desarrollar un sentido de gratitud por las buenas cosas que Dios nos da. Escuchen, ellos están en medio de un gran problema. Han sido golpeados, han sido desnudados, han sido injustamente metidos en la cárcel, pero eso no les impide que ellos tengan algo por qué agradecer a Dios. Y como tienen algo por qué agradecer a Dios, se ponen a cantar himnos ahí en medio de la cárcel. ¿Y por qué? Porque hay gratitud en su corazón. Esto no es natural en el ser humano, esto no es natural en nosotros. Lo natural en nosotros es reaccionar, pensar mal, quejarnos, pero tenemos que hacer un esfuerzo consciente de concentrarnos en las bendiciones que Dios nos da. Puede ser que esas bendiciones no sean materiales, pero eso no quiere decir que las bendiciones de Dios no son reales. Inclusive para que los que les gusta lo material, inclusive podrías monetizar, como se dice, las bendiciones de Dios para que te des cuenta cuán grandes son. Por ejemplo, los que tienen salud el día de hoy. ¿Por cuánto dinero venderías la salud que Dios te da? ¿Qué precio le pondrías a la salud que Dios te da?
en tu cuerpo. Yo sé que algunos de repente usamos lentes, pero la visión que tenemos, el oído que tenemos, el olfato que tenemos, los sentidos que tenemos, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto pagamos por ellos? Nosotros pagamos por luz, nosotros pagamos por agua, nosotros pagamos por alquiler, nosotros pagamos por el gas, pagamos por la comida. ¿Cuánto pagamos por estas bendiciones que Dios nos da? ¿Cuánto pagamos por la vista, por el oído, por el olfato, por los sentidos que Dios nos ha dado? Somos bendecidos por Dios, somos bendecidos por el Señor en muchas áreas. Ya tú dices de repente, mira, sabes que no, yo no tengo salud, de repente yo estoy sufriendo con un problema de salud, de repente yo, no sé, dependo de alguna medicina, dependo de algo. Bueno, vamos a hablarle primeramente a los casados. ¿Cuántos de ustedes tienen a su esposo, tienen una esposa, por supuesto, o un esposo que los ama? ¿Cuántos de ustedes, ahí pueden poner, verdad, tienen un esposo o una esposa que los ama? Y la pregunta es, ¿qué precio tiene eso para ti? ¿Cuál es el precio de eso? De tener un esposo o una esposa que te ama. Yo puedo dirigirme a los esposos, ¿verdad? Porque soy esposo también. ¿Cuántos de ustedes tienen esposas que son trabajadoras? Yo conozco, y por eso lo digo, ¿no? Que son trabajadoras, que son buenas madres, que te atienden, cocinan para ti, lavan tu ropa sucia, ordenan, limpian la casa, atienden a tus hijos, te atienden a ti, y adivina qué, ellas no reciben un sueldo por todo eso que ellas están haciendo. No reciben un sueldo por ese trabajo. ¿Por qué? Porque lo hacen por amor, porque te aman a ti como esposo y aman a su familia. Y eso, adivina qué, no tiene precio, y muchas veces nosotros los esposos tomamos eso por sentado, como si lo mereciéramos, como si fuera su deber. Y déjame decirte, lo que uno hace por amor, no lo hace por obligación, no lo hace por deber, sino lo hace por voluntad. Y eso no tiene precio, que tú tengas esto. Y a veces como hombres decimos, bueno, es que yo estoy trabajando todo el día, así que más vale que cuando yo llegue a casa todo esté como debe de estar en la casa. Cuando tu esposa ha estado trabajando todo el día en la casa, quizá muchas veces llevando una carga que tú como esposo deberías de llegar, ¿no? Y no valoramos muchas veces todo esto, no valoramos esta bendición que viene de Dios, y tenemos que arrepentirnos de no ser agradecidos, ¿no? Y de no apreciar esto. Queremos llegar del trabajo, queremos que nos atiendan, queremos que siga atendiendo a nuestros hijos, los meta en la cama y que después venga a darme besitos y cariñitos, ¿no? Y esto, soy feliz. No. Creo que las esposas se dan cuenta si los esposos la valoran. Y como está diciendo Jenny, inclusive hay esposas que trabajan fuera de casa y luego vienen a la casa. Hermano, esto es una bendición de Dios. Yo creo que todos los esposos deberían de vivir agradecidos, pero no solamente eso, sino que sus esposas se den cuenta que tú estás agradecido y que no estás tomando esto por sentado, que no lo estás tomando como que, bueno, es el deber de la esposa, es el deber de la mujer. No, es una bendición para tu vida. Y yo creo que tú podrías estar muy agradecido a Dios
que a pesar de que tienes problemas, algo tienes alguien ahí. De repente eres soltero, pero de repente tienes padres, tienes hermanos, tienes sobrinos, tienes gente que te ama, tienes gente que tú puedes decir: Dios, yo te doy gracias porque tengo amigos que se preocupan por mí, tengo amigos que oran por mí, aunque no pueden verme, pero hay gente orando por mí, hay gente intercediendo por mí. Y ¿sabes qué? No hay forma de que puedas pagar esa amistad. ¿Cómo podrías pagar esa amistad? ¿Cómo podrías ahorita llamar a tu amigo y decirte: oye, ¿cuánto te debo por este mes de amistad? Porque no quiero que se me junten las cuentas, ¿no? Así que tu mes de amistad quiero pagártelo, por favor. No hay forma. No hay forma que puedas pagar la amistad de nadie. Porque si pagas por una amistad, ya no sabes si es amistad verdadera, sino solamente esa persona pues está cumpliendo con lo que se debe, ¿no? Igual las esposas, yo sé que reconocen, ¿no?, el esfuerzo de los esposos y el trabajo de los esposos y cómo ellos se sacrifican por la familia. Y me imagino que los esposos también se dan cuenta cuando las esposas están agradecidas, ¿no? O se sienten bendecidas por lo que los esposos hacen. Así que muchas veces tomamos las bendiciones de Dios por sentado. Ese es el problema. Y cuando tomamos las bendiciones por sentado y nos ocurren cosas y vienen preocupaciones, pues las preocupaciones nos arrasan y no podemos orar. ¿Cuántas veces, si somos sinceros, hemos dicho: cuando estoy preocupado no puedo orar, me siento y no sé qué decirle a Dios? Sin embargo, vemos que Pablo y Silas, en un momento de dolor, en un momento de preocupación, dice la palabra que se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, ¿no? Cuando tu corazón se llene de gratitud, tu boca se llenará de alabanza. Cuando tu corazón se llene de gratitud, tendrás palabras de alabanza en tu boca. Así que necesitas reconocer las bendiciones de Dios sobre tu vida, y si necesitas aún, deberías de escribirlas en un papel. Hay un salmo que dice, escucha, dice así: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Ese era el Salmo 139, versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y dice, si los enumero, esta es la parte que me gusta, porque dice, si los enumero, se multiplican. No se suman, sino se multiplican más que la arena. Y esto es lo que necesitamos. Muchas veces lo que está multiplicado en nuestra vida es la preocupación, el afán, la ansiedad, los problemas. Para eso necesitamos un costal para poder llevarlo. Pero dice, si yo empiezo a enumerar las bendiciones de Dios, estas se multiplican en nuestra vida, se multiplican en nosotros. Y eso es lo que necesitamos, que los pensamientos de Dios se multipliquen más que nuestras preocupaciones. Otro salmo dice, oh Señor, mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Ese es el Salmo 40, versículo 5.
Señor, si yo trato, dice, de enumerar, de anunciar, no voy a terminar jamás. Y das gracias a Dios por las bendiciones sobre tu vida. Empieza a mencionarlas una por una y vas a ver cómo ese gigante de la preocupación y del afán que te está atacando se va haciendo más pequeño delante tuyo. Quizás sea necesario que tomes un tiempo, ¿ok? Esta noche de repente, después de acostar a tus niños, después de ver no sé si ves las noticias, ver tu última noticia, y tu esposo de repente ya se acostó, anda un ratito, prende una lamparita, siéntate ahí y si tienes un cuaderno empieza a escribir. Yo lo he hecho a veces, a escribir ahí las cosas que Dios está haciendo o las cosas por las cuales estoy agradecido. Empieza a escribir las bendiciones que te vienen a la mente. Quizás al principio tu mente está en blanco por los problemas, por el afán del día a día, por las preocupaciones de hoy, las cosas que te salieron mal, la gente que te falló, lo que no pudiste lograr o las cosas que uno mismo a veces ha fallado en el día. Pero después de tomar unos momentos, unos minutos, poco a poco el Espíritu Santo viene a ti y empieza a recordarte las bendiciones de Dios sobre ti. ¿Para qué? Para que mañana no te levantes, como dicen, no, me levanté con el pie izquierdo. ¿A cuánto a ustedes les ha pasado, no? Que se levantan, no todos se levantan, no han podido ni dormir bien, se levantan como un pitbull, renegando, ¿no? Y todo, y nadie te puede decir nada porque desde el inicio ya tú estás con mal humor y no sabes por qué te levantaste con mal humor. Es muchas veces porque te acostaste sin desintoxicarte, te acostaste sin una palabra de gratitud, te acostaste sin un corazón con paz, te acostaste y no tuviste la oportunidad de poder dar gracias, no poder decir, Jesús, ¿no? Gracias por tus bendiciones, gracias por todas las cosas que haces por mí. Y te acuestas en paz. Y si te acostaste en paz, te vas a levantar en paz. No te vas a levantar amargado por las puras, ¿no? O porque tuviste una pesadilla, no. Si pudiste tomar tiempo para acostarte con paz, te vas a poder levantar con paz. Como te digo, el Espíritu Santo traerá sobre ti, te hará recordar las bendiciones de Dios y las cosas buenas que Dios ha hecho contigo. Y esto va a ser mejor, hermano, que el día de mañana tengas que ir al doctor, al hospital, porque tienes una úlcera, para que te dé pastillas para dormir, porque estás nervioso, porque el corazón está acelerado, porque tienes ataques de pánico, porque tienes, no sé, ansiedad. Como dije, hay casos muy excepcionales que necesitan ayuda médica, ayuda seguramente en el área física. Pero el empezar a agradecer a Dios cada día y darle las gracias y reconocer las bendiciones a la larga va a ser mejor y más barato que tener que estar yendo al médico para que te trate de curar cosas que podrían haber sido evitadas con un corazón agradecido, ¿no? ¿Y qué habrá pasado con Pablo y Silas? Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos aprender de ellos? En medio, como les decía, de una situación, empezaron a orar y empezaron a cantar, dice, himnos a Dios. Y si volvemos a Hechos 16, ya para terminar, dice que empezaron a cantar y a orar, y a cantar himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Te imaginas los presos? Primeramente que los presos mismos seguramente estaban quejándose de por qué estaban ahí. Los presos están acostumbrados a escuchar solamente maldiciones, a escuchar solamente palabras de odio, a escuchar solamente palabras de queja, de maldición, maldiciendo su situación, maldiciendo personas, maldiciendo circunstancias, maldiciendo por qué no les salió bien el robo, maldiciendo al que los delató, maldiciendo esto, maldiciendo lo otro. Y en esta noche empiezan a escuchar a gente
que le dicen gracias Dios. Gracias Dios porque estamos con vida. Gracias Dios por haber mandado a tu Hijo. Gracias Dios por habernos salvado de nuestros pecados. Gracias Dios por habernos dado una vida nueva. Gracias Dios porque tu Espíritu Santo se manifestó y echó fuera ese demonio de esa niña. Gracias Dios por esa niña. Porque esa niña ahora va a ser libre de esa opresión demoníaca. Gracias Dios porque esa niña no ha tenido que crecer para volverse una mujer llena quizás de rencor, de odio, de ataques satánicos. Gracias Dios porque tú eres bueno. Gracias Dios porque tú estás con nosotros. Gracias Dios porque aunque estamos aquí sabemos que tú estás con nosotros. Los presos tienen que haberse vuelto locos, sorprendidos. ¿Quiénes son estos que están agradecidos por estar aquí? Ellos no estaban agradecidos por estar ahí, pero al estar ahí, ellos podían estar agradecidos. No te confundas. No es que ellos están agradecidos porque les suceden cosas malas, pero cuando les suceden cosas malas, ellos pueden ser agradecidos. Amén. Suena igual, pero no es lo mismo. Dios no te dice que des gracias por las cosas malas, pero Dios te dice que cuando estés en cosas malas, puedes dar gracias. Amén. ¿Por qué? Porque es un arma poderosa. Y dice el versículo 26 de Hechos 16, de repente, dice, esto es algo que ellos no están esperando, ellos están cantando, están orando, y de repente hubo un gran terremoto. Y ya me imagino a algunas de ustedes, hermanas, terremoto, ¿qué hacemos? Cuando hay terremoto, ¿qué es lo que te dicen? Sálvese quien pueda, corran por su vida. Mujeres y niños primero, aunque yo sé que algunos varones acá son más rápidos que sus esposas y ya están en la puerta cuando hay un temblor, cuando hay un terremoto. Pero fíjate, ellos ya no tienen temor, ¿no? ¿Qué es lo que produce el diablo? ¿Qué es lo que producen los problemas? Temor. Ellos no tienen temor. Primeramente que sus pies están amarrados. Pero no solamente esto. Dice que hubo un terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. O sea, no la pared solamente, sino abajo, los pisos, las columnas se sacudieron, ¿no? Aquellos que han estado en terremotos fuertes saben qué es esto. Y al instante, dice, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les rompieron las cadenas, se les cayeron, dice, las cadenas. ¿Y por qué te digo que Dios trajo una paz increíble a todo ese lugar? Porque ustedes se acuerdan cuando hubo el terremoto acá en el sur, ¿verdad? Y se cayó la cárcel, se cayó los muros de la cárcel de Chincha. ¿Qué hicieron todos los presos? Dice la noticia que todos los presos salieron, no todos, más de 100 de ellos, salieron disparados corriendo y tuvieron que regresar. Les dieron 2 semanas creo para que regresen. Y libertad, todos se fueron corriendo. Pero acá, ¿por qué te digo que Dios tomó control de esa cárcel y trajo una paz increíble a todos? Porque dice que el carcelero, cuando se dio cuenta, pensó que todos habían escapado y se iba a matar. Y Pablo le dijo, tranquilo, que aunque ha habido un terremoto y aunque se nos han caído las cadenas a todos nosotros, nadie ha escapado. Ninguno ha escapado de aquí. ¿Por qué no escaparon? Porque les vino sobre ellos una paz, vino sobre ellos una tranquilidad que no sabían de dónde había venido.
que cuando ocurrió el terremoto y se le cayeron las cadenas, lo único que hicieron fue quedarse ahí tranquilitos, como esos niños que tú dices, y este niño qué bien se porta, este niño viene y se sienta tranquilito y no hace nada. Así estaban todos mis queridos preciosos, ¿no? Que estaban presos no creo que por ser bien comportaditos, pero Dios trajo una paz increíble a ese lugar. La oración y la gratitud manifestada en alabanza van a abrir el camino para que milagros ocurran alrededor tuyo. Así que tú dices, pero pastor, esto lo que usted ha compartido es algo que es muy básico o muy, vamos, no es nada nuevo, quizás no es nada del otro mundo. Así es, pero la pregunta es, ¿por qué estamos tan preocupados entonces? ¿Por qué andamos tan afanados entonces? ¿Por qué andamos tan ansiosos? ¿Por qué este gigante nos derrota vez tras vez? Quizás porque una cosa es saberlo, pero otra cosa es vivirlo. Amén. Así que empieza. Puede ser que esta sea la primera noche, que después de haber hecho todos tus quehaceres y haber cumplido con todo, puedas tomar unos minutos y hacerlo costumbre, ¿no? Tuyo de pensar en todas las bendiciones de Dios y darle gracias. Y que este gigante del afán y de la ansiedad podamos derrotarlo en el nombre de Jesús.